El suicidio adolescente es una problemática global que en la Argentina se agravó en las últimas décadas. El suicidio adolescente es un problemón en la Argentina, pero es un problemón que además de que tiene una enorme magnitud, no lo reconoce la sociedad y no lo reconoce la política pública. Según un informe de UNICEF, en nuestro país el suicidio constituye la segunda causa de muerte entre chicos de 10 y 19 años. Nosotros hablamos mucho en esta Defensoría de la Soledad, ¿no? Muchos de los padecimientos de los niños, niñas y adolescentes, y hay también los más chiquitos, tienen que ver con la soledad. En Argentina, los casos de suicidio en la adolescencia se triplicaron en los últimos 30 años. Se trata de un fenómeno que tiene una connotación sexogenérica. Existe una mayor cantidad de muertes de varones que de mujeres. En cambio, los datos sobre tentativas de suicidio indican que las mujeres tienen más intentos que los varones. El suicidio adolescente es un problemón. 2021, homicidios dolosos, personas muertas por asesinatos. 2093 en Argentina. Muertes por razones viales, 3.827 muertes. Muertos por suicidios, 3.649. Prácticamente la cantidad de suicidios duplican la cantidad de homicidios dolosos. Eso significa que 8.7 personas cada 100.000 se suicidan por año en la Argentina. Pero si vas a la franja 10-19, allí pasamos de 8.7 fallecidos por suicidio en el promedio cada 100.000 habitantes a 12.7 en la franja 10 a 19, es decir, que hay un 50% más suicidios en las adolescencias que en la media de la población. Hay especialistas en adolescentes, médicos especialistas en adolescentes. En nuestro nuevo Código Civil y Comercial tiene un apartado y habla en particular de los adolescentes. En el artículo 26 habla de cómo los adolescentes deben cuidar su propio cuerpo. La educación sexual integral le habla a los adolescentes. Digamos, es un sujeto que aparece desde las distintas disciplinas mirado cuando antes se estaba confundido o no discriminado, digamos, de las infancias. Con el suicidio tenemos subregistro, porque el suicidio genera un estigma en el entorno familiar, en la escuela, en la comunidad. Entonces, muchas veces, muertes que se han provocado por suicidios no se registran como tales. Ahí incluso hay problemas legales y de circuitos de detección y de cómo se registra, porque en un país federal y además con autonomías municipales, hay dificultades para tener criterios unificados. Muchas veces el suicidio tiende a ser pensado como un acto individual. Esta concepción aporta una mirada simplificadora que invisibiliza el carácter social de la problemática. Sería erróneo entenderlo como un acto que sucede debido a algún padecimiento mental severo. Al contrario, se trata de un fenómeno multicausal. Está atravesado por distintos factores de orden personal, comunitario y social, psicológicos, socioculturales y políticos. Tengo a veces la sensación de que los propios pibes tienen la sensación de que pueden ser descartables. Entonces, la pregunta que me ocupa y que creo que tenemos que hacernos como adultos, profundamente quienes estamos más involucrados en la educación, si soy necesario para los otros, se transforme en algo que me interpele y que de alguna manera la sienta como algo que debemos considerar aquellos que estamos en el mundo adulto, digamos, ¿no? Gabriel trabaja en la docencia desde hace más de 30 años. En su rol de educador, reivindica a la escuela como un espacio de contención para los chicos. Aunque admite que hay muchísimos debates para dar en torno a la educación, para él, las aulas siguen siendo esos lugares de encuentro con el otro. Frente a la situación tan terrible del suicidio adolescente o del intento de suicidio, lo que nos tiene que conmover al mundo adulto en este contexto social que estoy describiendo es el poder tratar de generar condiciones de hospitalidad para alojar, en todo caso, a los chicos y a las chicas en las condiciones actuales. Liliana Moneta es psiquiatra especialista en adolescentes. Según su experiencia, en la década del 90 hubo un quiebre. En ese momento empezaron a llegar a su consultorio los pibes cúter, chicos que se autolesionaban con esos bisturíes escolares. Era algo más corporal, porque la autoinjuria era algo en el cuerpo, que antes los síntomas eran como construcciones psíquicas y esto era puesto directamente en el cuerpo y había que darle algún sentido de simbolización, había que hacer hablar al corte, decía yo.
y cortes realmente que a veces me han sorprendido en cuanto a la profundidad y la intensidad en el número de cortes, ¿no? Y empezó a haber una adolescencia que yo veía que era todo en más, que era todo mucho, que era todo compulsivo. Y entonces empezaba a ver, qué sé yo, en los otros tiempos los adolescentes sí salían, se chapaban a alguien, tomaban alcohol, no sé, hacían cosas adolescentes, pero durante ese tiempo, que fue más o menos a partir del 90, 91, todo empezó a ir creciendo. Gabriel también asocia las problemáticas de los adolescentes de hoy con épocas recientes como la crisis del 2001, el momento en el que estalló todo eso que venía percibiendo Liliana. Y en ese sentido la escuela ocupa un lugar clave, porque la escuela es quizás uno de los lugares desde las instituciones del Estado con los brazos abiertos. No estoy diciendo que las cosas las haga bien, por supuesto tiene tantas dificultades como otros sectores de la sociedad civil y de la vida de nuestra sociedad, pero creo que la escuela tiene un lugar clave para hacerle un lugar a las nuevas generaciones. Mirá, me parece que las situaciones de violencia también, no solamente los intentos de suicidio, plantean una encrucijada de lo que tenemos que hacernos cargo. Otro punto clave, más reciente, fue la pandemia del coronavirus. Los especialistas de la salud indican que el aislamiento agravó la situación. Se concentraron varios factores. Uno fue que rompieron los lazos con el afuera, que es tan necesario para el adolescente de hoy y de siempre. Este encuentro con los pares en donde intervienen no solo factores intersubjetivos, sino también el olor, el olfato, como estructuras muy primarias, el tacto, la visión. Entonces, estas cosas se vieron como interferidas y vimos que el adolescente empezaba a quedar mucho más aislado de lo que suele estar en este periodo adolescente. Como consecuencia del aislamiento, muchos adolescentes con problemas psiquiátricos tuvieron que interrumpir sus tratamientos y pasaron a convivir 24 horas en un medio familiar que muchas veces es disfuncional y agresivo. Empecé a ver una cosa que llegaba al consultorio que eran como, digo así, porque no estaban instaurados, pero los tuve algunos que medicar, como trastornos obsesivos compulsivos con ideación homicida. Que esto está generalmente en el adolescente. Muchas veces el adolescente se enoja tanto con los padres que quisiera matarlos, pero se empezó a transformar como en algo patológico, en donde si no lo podía desarmar con la palabra, tenía que acudir a la medicación, porque era del orden del trastorno obsesivo compulsivo. Como una idea compulsiva, ellos se daban cuenta que era una idea parásita, pero tenían miedo a ser asesinos. Hay muchos mitos en torno al suicidio. Uno de los más extendidos es el que asocia esta problemática a los pobres. En realidad no hay más tendencia hacia el suicidio en las clases bajas que en las clases altas, no hay. Pero hay más recursos para el abordaje en las clases medias y las clases altas. Es decir, si una familia detecta una situación y tienen obra social, tienen una prepaga, tienen cerca un hospital de calidad, probablemente tengan más posibilidades de acceder a un recurso que esos indicadores no terminen llevando a la situación trágica. Y donde hay menos recursos, está claro que hay menos capacidad de respuesta del sistema. Pero esto no quiere decir que haya más tendencia al suicidio en adolescentes de las clases populares que en las clases medias o altas. En la actualidad, las redes sociales complejizan todo este panorama. Para Brenner, la vida en las plataformas dificulta el reconocimiento del otro. El contraste entre el mundo artificial de las pantallas y la vida real atenta contra la salud mental de los adolescentes. Muchas veces las situaciones de violencia, hay quien dice tiene que ver con la pobreza, puede ser, o más aún con la desigualdad. Pero yo creo que hay un combo explosivo. Hay como dos situaciones que están ocurriendo y de las que tenemos que ocuparnos para lograr prevenir, pero fundamentalmente mejorar las condiciones, por decir de alguna manera, de humanidad que necesita hoy nuestra sociedad. Ese combo explosivo es que los chicos no se sientan parte, por un lado, y su contraparte es que los adultos no nos demos por aludidos, o dicho de una manera directa, que miremos por otro lado. Me parece que tenemos la responsabilidad de pensar y de actuar desde la escuela como un lugar clave de construcción de
de proyecto para los chicos. La Ley 27.130, o Ley Nacional de Prevención del Suicidio, sancionada en 2015, tiene como objetivo la disminución de la incidencia del suicidio mediante la prevención, la asistencia y lo que se conoce como posvención. Acciones destinadas a trabajar con el entorno de la persona que se quitó la vida para evitar nuevos casos. Yo me pregunto a mí misma, ¿no? ¿Cómo prevengo como defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes el suicidio? Y sería como preguntarme cómo prevengo la soledad, cómo prevengo la tristeza, cómo hago prevención en algo que es tan subjetivo, que es llegar a un momento en que la vida se hace insoportable. Y ese es el momento en que se decide terminar con la propia vida, ¿no? Automatarse, es así, es eso. Digamos, la traducción es esa, suicidio.